En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presentan el ayuno 2. Me alegro de estar nuevamente con usted para continuar hablando sobre el tema del ayuno. En mi charla introductoria de ayer descubrí el ayuno como una llave perdida, una que aparece mucho en la Biblia, sin embargo, ha sido puesta a un lado y olvidada por la iglesia cristiana. Empecé con una definición simple del ayuno: es abstenerse voluntariamente de comer con propósitos espirituales, a veces también de beber agua, pero generalmente solo de comer. Repetiré esa definición: el ayuno es abstenerse voluntariamente de comer con propósitos espirituales. El propósito espiritual, como indica la Biblia, es humillarse. El ayuno es una manera bíblica para humillarnos. Dije que Dios requiere que su pueblo se humille delante de Él y que ha revelado una manera simple y práctica para que lo hagamos, por medio del ayuno. Di algunos ejemplos históricos del Antiguo Testamento: el ejemplo de David, de Esdras y los exiliados que regresaban de Babilonia, de Josafat y el pueblo de Judá, y luego del día de la expiación, el día más sagrado del calendario judío, en el que se requiere que todos los judíos ayunen. La naturaleza esencial del ayuno es, creo yo, renunciar a lo natural para invocar lo espiritual. Lo más natural que podemos hacer, en cierto sentido, es comer. Cuando nos abstenemos de hacerlo, nos alejamos deliberadamente de lo natural y nos volvemos hacia Dios y lo sobrenatural, y tiene un significado profundo. Hoy hablaré sobre el lugar del ayuno en la iglesia de Jesús y de la iglesia del Nuevo Testamento. Primero quiero hacerle notar que el Señor Jesús practicaba el ayuno. Aquí está el relato en Lucas capítulo 4, versículos 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días. En otras palabras, él ayunó, pasados los cuales tuvo hambre. Dije antes que esas palabras indicaban que sí tomó agua, pero no comía. Antes de que Jesús entrara en su ministerio público, hubo dos experiencias críticas por las que pasó. Primero, el Espíritu Santo descendió sobre él y lo dotó de poder sobrenatural para su ministerio, pero no comenzó su ministerio inmediatamente. La segunda experiencia, en ese ayuno de 40 días en el desierto, cuando se abstuvo de comer y se enfocó en lo espiritual, en ese tiempo aparentemente tuvo un conflicto directo de persona a persona con Satanás, y por medio del ayuno salió victorioso de ese primer conflicto con el diablo. Para mí eso parece indicar que el ayuno es esencial en nuestras vidas. Si vamos a tener victoria sobre Satanás, si Jesús tuvo que ayunar para obtener la victoria, no sé cómo algunos de nosotros pueden decir que es victorioso sin hacer lo mismo que Jesús hizo. Ahora quiero que note el resultado del ayuno en la vida de Jesús. Está en Lucas capítulo 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu Santo, a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Hay una diferencia muy significativa en las dos frases usadas. Cuando Jesús fue al desierto, dice que él estaba lleno del Espíritu Santo, pero cuando regresó después de 40 días de ayuno, dice que volvió en el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, una cosa es estar lleno del Espíritu y otra cosa en el poder del Espíritu. El Espíritu estaba sobre él desde el tiempo de su bautizo, pero su ayuno desató el poder del Espíritu Santo para que fluyera sin obstáculos en su vida y ministerio. Creo que es un patrón para nosotros. Le recordaré las palabras que Jesús mismo dijo después en Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Quiero destacar que las obras que Jesús hacía empezaban con el ayuno. Si queremos hacer lo que Él hizo, sería lógico que empecemos donde Él lo hizo, con el ayuno. Jesús también enseñó a ayunar a sus discípulos en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, versículos 17 y 18. Eso es lo que le dice a sus discípulos: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús promete una recompensa para aquellos que ayunen de manera correcta y con buenos motivos. Quiero destacar una pequeña palabra muy importante. Jesús dijo cuando ayunes. No dijo si ayunas.
Si hubiera dicho si ayunas, hubiera dejado abierta la posibilidad de que no ayunaran, pero al decir cuando ayunes, obviamente asumió que ayunarían. El tema del sexto capítulo de Mateo es los 3 deberes cristianos básicos: dar a los pobres, orar y ayunar. Y en conexión con los 3 Jesús usa la misma palabra, cuando. Nunca usa el condicional sí. En Mateo 6.2 dice cuando des limosna. En Mateo 6.5 dice cuando ores. Y en Mateo 6.17 dice cuando ayunes. Nunca dejó abierta la opción de que no hicieran esas 3 cosas. Él las puso precisamente en el mismo nivel: dar, orar y ayunar. La mayoría de cristianos aceptarían sin mucha duda que es nuestra obligación dar y orar, pero en base a eso es igualmente nuestra obligación ayunar. Jesús puso esas 3 cosas en precisamente el mismo nivel. El ayuno no solo lo practicaba Jesús, también lo hacía la iglesia del Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 4, tenemos esas palabras acerca de la iglesia de Antioquía. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Note que los líderes de la iglesia estaban juntos ministrando al Señor y ayunando. Durante su ayuno recibieron una revelación de Dios, del Espíritu Santo, que 2 de ellos serían enviados a un ministerio apostólico especial. Al recibir esa revelación no los enviaron inmediatamente, sino que habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. Luego dicen que fueron enviados por el Espíritu Santo. Vemos nuevamente que el ayuno nos transfiere de lo natural a lo espiritual. Cuando entraron en ese ambiente sobrenatural por medio del ayuno, tuvieron una revelación sobrenatural y una autorización sobrenatural, y el Espíritu Santo aceptó la responsabilidad por lo que iban a hacer. Pero el camino a todo esto fue abierto por medio de su ayuno colectivo. Luego, en Hechos capítulo 14, versículo 23, después de que Pablo y Bernabé salieron a ese ministerio, leemos lo que hicieron cuando establecieron convertidos en varias ciudades en iglesias apropiadas. Esto es lo que dice en Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Veremos que el ayuno no fue algo que hicieron solo una vez, sino que era algo que practicaban regularmente y que enseñaban a sus nuevos discípulos. En realidad, los 2 acontecimientos principales en la propagación del Evangelio en la iglesia primitiva fueron el envío de los apóstoles y el establecimiento de nuevos conversos por medio de la constitución de ancianos. Para mí es tremendamente significativo que la iglesia primitiva no hiciera ninguna de estas cosas sin primero ayunar y buscar la ayuda y dirección sobrenatural de Dios. Así que podemos decir que en cierto sentido el ministerio de la iglesia primitiva en su crecimiento y expansión giraba alrededor del ayuno colectivo en las iglesias. Finalmente escuchamos el testimonio de Pablo acerca de su vida y ministerio, recordando que Pablo fue uno de los hombres del ejemplo anterior. En 2 Corintios 6 del 4 al 6, Pablo dice: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Pablo describe ahí varios aspectos de su carácter y conducta que lo destacaban a él y a sus compañeros como verdaderos siervos de Dios. Entre estas cosas menciona los desvelos, que es estar despierto cuando se puede estar dormido, y los ayunos, abstenerse de comer cuando podría hacerlo. Y a esas 2 cosas, los desvelos y los ayunos, están en muy buena compañía. Están puestas lado a lado con la pureza, la paciencia, la bondad, el Espíritu Santo y el amor sincero. En otras palabras, son presentadas allí como parte del equipo de un verdadero siervo del Señor Jesucristo, y creo que Dios aún las considera de esa manera hoy. Yo creo que las provisiones y las normas de Dios aún son las mismas hoy como fueron para Pablo y para la iglesia primitiva. Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Regresaré mañana a la misma hora para explicar cómo nos cambia el ayuno en nuestra personalidad interior.